hacia abajo. Finalmente, las vértebras lumbares, como vamos a ver, son cuadriláteras. ¿Sí? ¿Ya? Esa es otra característica también. En cuanto a la vértebra lumbar es una vértebra grande. ¿Sí? Es una vértebra grande. Básicamente tiene todo lo otro que tienen las vértebras en general. Acá no hay hemicaías, ¿sí?, en el cuerpo ni en las apófisis transversas. ¿Sí? Luego vamos a ver que hay una diferencia también en las láminas, en un cuadro que he puesto posteriormente. ¿Sí? Y aquí podemos tener un resumen. ¿Sí? En cuanto al cuerpo, ya hemos dicho que a medida que se va descendiendo, el cuerpo es más grande, las vértebras, en general la vértebra es más grande. En cuanto al agujero vertebral, podemos mencionar que tanto el segmento cervical como el segmento lumbar tiene un agujero vertebral más o menos triangular. No es que sea triangular, es aproximadamente triangular. Mientras que en el segmento torácico el agujero es más bien circular. ¿Ya? Ahí también está lo de la apófisis transversa que les había mencionado, lo de las apófisis espinosas. En cuanto a las láminas son estas estructuras, ¿okay?, que están entre las apófisis transversas y las apófisis espinosas. Los pedículos están entre las apófisis transversas y el cuerpo. ¿Ya? Las láminas son también distintas. En el segmento cervical son rectangulares, ¿sí?, en sentido más bien horizontal. Las vértebras torácicas son cuadriláteras, ¿no?, mientras que las vértebras lumbares son rectangulares, pero en sentido vertical. ¿Sí? Bueno, ya mencionamos también lo del agujero vertebral. ¿Sí? Hay que decir que el agujero vertebral en el segmento lumbar es, digamos, un poco más angosto, el canal, mientras que en el segmento torácico es más bien más ancho. Ahora vamos a ver las características particulares. Entonces, en cada segmento hay alguna característica particular. Aquí vamos a hablar sobre lo que comentaba su compañero, sobre el atlas, que es la primera vértebra cervical. Segunda, que se llama. ¿Alguien tiene idea de por qué se llama atlas? Claro, no es por el griego. Que encargaba el mundo, ¿no es cierto? Por eso se llama atlas. Ya, la vértebra atlas, que es esta viene a ser la cara superior. La principal diferencia es que no tiene cuerpo, es la única vértebra que no tiene cuerpo. ¿Sí? En lugar de eso, lo que tiene es un arco anterior, que es esto, ¿no?, un tubérculo anterior y una caría articular posterior para la apófisis odontoides, que es la vértebra que está debajo, que es C2, ¿okay?, el axis. Luego, el resto es las masas laterales, el arco posterior, la apófisis transversa es más bien pequeñita, ¿no? Aquí está el tubérculo posterior, aquí no se ve que sean vituberosas tampoco, o por lo menos claramente vituberosa no lo es, como si sería C5, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O como podría ser C5 o C6, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la cara inferior de la vértebra, ¿sí?, para diferenciar la caría articular, esta es la caría articular superior. Esta carilla, ¿sí?, articular con el occipital, ¿sí?, y es como una cavidad glenoidea, es más o menos, tiene una forma semilunar. En cambio, la carilla inferior es más bien plana y circular. ¿Sí?
En el caso del axis, la diferencia es que tiene cuerpo como el resto, pero aquí el cuerpo es eso, es una estructura, ¿no?, ¿ya?, prominente, que se llama apófisis odontoides o diente del axis, ¿sí?, que articula con, ¿no?, el atlas en la carilla posterior, que tiene el arco anterior del atlas, ¿okay? En el resto, aquí sí, por ejemplo, pueden ver que, ¿no?, es bituberosa en este caso, ¿no?, ¿ya? Pero no es que todas las vértebras sean así tampoco, ¿okay?, ¿ya? O por lo menos todas la tengan esto, digamos, tan evidente, ¿no? Entonces, el cuerpo es la apófisis odontoides. Antes de seguir, vamos a decir que la otra vértebra que se puede considerar diferente en el segmento cervical es C7. ¿Y por qué se considera como una vértebra especial? Porque la apófisis espinosa suele ser prominente, ¿sí? ¿Ya? Eso se puede evidenciar mucho más en una persona que es delgada, ¿ok? ¿Ya? Entonces, la apófisis espinosa de C7 es prominente. Si se ven, por ejemplo, si uno flexiona la cabeza y se ven 3 prominencias, ¿sí?, la del medio es C7. Si se ven 2, la de arriba es C7. ¿Okay? Pero sí es verdad que suele ser prominente la apófisis espinosa de C7. Es una característica. En realidad, desde el punto de vista en la práctica médica, no tiene mayor importancia. ¿Okay? ¿Ya? En cuanto a las vértebras torácicas, ¿sí?, dijimos que estas vértebras tienen hemicarillas en los cuerpos y una carilla en la apófisis transversa para las costillas. Pero hay que mencionar que la primera, ¿sí?, ¿ya?, solamente tiene una superficie articular en el cuerpo y no 2. Han visto que aquí, por ejemplo, en esta vértebra hay una hemicarilla superior y una inferior. Pero resulta que la primera, o sea, T1, tiene solamente una sola superficie, nada más, y no 2. ¿Por qué? Porque las costillas empiezan recién en T1, ¿cierto? Por eso, ¿ya? Entonces solamente articula con la que está con la primera en la parte inferior, y con la segunda vértebra torácica se articula, ¿no?, la primera, la parte inferior, y la segunda, la parte superior, y así continúa. ¿Ok? ¿Ya? Lo mismo ocurre con la décima vértebra torácica. ¿Ok? ¿Ya? Lo mismo. ¿Y por qué? Porque las costillas son, por cada lado, son 12. 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. O sea, la 11ª y la 12ª costilla no articulan de la misma manera que las 10 que están por encima. Me refiero a por lado, ¿sí? ¿Ya? O sea, son 12 por lado. En total son 24, ¿sí? ¿Ya? Lo de las costillas verdaderas, falsas y flotantes es un concepto que tiene que ver con la manera en que estas articulan con el esternón. A eso se refiere. Las primeras 7 tienen un solo cartílago costal por cada una de ellas hacia el esternón. La 8ª, 9ª y 10ª costilla tienen un cartílago costal que se une al de la 7ª, y así es como van al esternón, por eso se llaman falsas. Las otras 2, las últimas, son flotantes y articulan de una manera diferente con las vértebras. Por eso la característica que se menciona acá. Mientras que, efectivamente, la apófisis transversa, como dice acá, ¿no?, ¿okay?, tanto la 11ª como la 12ª no tienen una carilla articular en la apófisis transversa, porque esas costillas no tienen tubérculo costal, por eso. ¿Sí? ¿Ah? En cuanto al sacro,
¿sí? Es una estructura de forma triangular y que está constituida por 5 vértebras que están fusionadas, ¿sí? A esta parte inicial, a la parte superior de lo que vendría a ser S1, se le llama promontorio, es una parte prominente, ¿sí? Promontorio. Esas son las aletas o alerones sacros que articulan con los huesos ilíacos, los agujeros sacros por donde salen los nervios raquídeos, y el vértice del sacro. En cuanto a la cara posterior del sacro, tenemos las apófisis articulares para L5, porque aquí arriba está L5, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Acá arriba está L5, la cresta sacra media, la cresta sacra intermedia, los agujeros sacros, los posteriores, el conducto sacro y el vértice. En cuanto al coxis, la cavidad articular que ya habíamos mencionado, ¿sí? Poco para mencionar, son entre 4 a 5 vértebras, ¿sí? Unidas. La primera cervical puede ser que sea la más grande, pero en realidad no tiene mayor importancia. Pueden haber fracturas, ¿sí? El coxis, ¿ya? Cuando uno se cae sentado, ¿no? ¿Ya? Generalmente ese es el mecanismo por el que se puede fracturar. ¿Ya? Habría que decir solamente que es muy doloroso, nada más, ¿ya? Pero después no ocasiona mayor tema funcional, salvo porque es bastante doloroso. Ya, las vértebras están unidas unas con otras, tienen articulaciones. Las articulaciones intervertebrales, ¿no? Están dadas entre el cuerpo y las apófisis transversas y las espinosas. Lo que existe entre el cuerpo de las vértebras, hay que mencionar que entre C1 y C2 no hay disco intervertebral, por si acaso es algo ¿cierto? ¿Ya? En el resto sí hay un disco intervertebral, que es este. El disco intervertebral es una estructura de cartílago fibroso, aproximadamente circular, con un centro, ¿sí? Que se conoce con el nombre de núcleo pulposo, así se llama, y la parte más externa es más bien fibrosa. Y esos son los discos intervertebrales. Cuando estos discos se hernian, ¿sí? Es lo que se llama hernia de disco, ¿sí? ¿Ya? La herniación ocurre casi siempre hacia la parte posterior y no hacia la parte anterior. ¿Y eso por qué? Ahora vamos a mencionar el por qué. Entre las apófisis articulares y los ligamentos existen todos estos ligamentos que vemos acá: ligamento intertransverso, interespinoso, ¿ok? ¿Sí? Y estos son los que nos interesan. Estos ligamentos que están uniendo el cuerpo tanto en su cara anterior como en su cara posterior se llaman ligamentos longitudinales. Hay un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Como pueden ver, el ligamento longitudinal anterior es más ancho, ¿sí? Y es más resistente. En cambio, el ligamento longitudinal posterior es más bien, ¿no? Es más delgado y es menos resistente. Por eso es que cuando hay hernia de disco, el disco intervertebral invade el canal vertebral hacia la parte posterior. Por eso los signos y síntomas que suelen haber, ¿no? Ya, dolor, parestesias, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ligamentos longitudinales. Entre las láminas, acuérdense que las láminas eran las estructuras que unían las apófisis transversas con las apófisis espinosas, ¿sí? ¿Ya? Entre las láminas existe un ligamento, o sea, estaría acá, ¿ya? ¿Okay? Podemos decir que está en la parte posterior del agujero vertebral, ¿no es cierto? ¿Sí? Se llama ligamento amarillo porque cuando
uno lo ve in situ, en un preparado anatómico, se ve, digamos, de color bastante amarillento, por eso se llama ligamento amarillo. ¿Sí? Y por último vamos a ver, ya habíamos avanzado en la vez anterior viendo esta articulación, pero también vamos a incluir aquí ahora la occipito-atloidea, ¿ok? Que es la primera. Dijimos que el atlas tiene dos cavidades articulares que tienen forma aproximadamente de semiluna y que articulan con el occipital. El occipital es un hueso plano del cráneo, ¿sí? Entonces, la articulación occipito-atloidea es una articulación sinovial, es una diartrosis y es una bicondilia, ¿ok? Es una bicondilia. Las caídas articulares de esa articulación son los cóndilos del occipital, que son estas dos estructuras, este es el agujero magno, también se llama agujero occipital, y por parte del atlas ya dijimos las caídas articulares superiores. ¿Ok? Para mencionar de esta articulación, ¿sí? Es que existe una membrana atlanto-occipital anterior y una membrana atlanto-occipital posterior, que existe un ligamento, el ligamento longitudinal anterior, por supuesto, ¿sí? Mientras que, esto también dijimos en la clase pasada, lo que se conoce como el nombre de membrana tectoria es el ligamento longitudinal posterior, que en esta zona, en las primeras dos vértebras cervicales, es más bien resistente y recibe el nombre de membrana tectoria. Pero es el ligamento longitudinal posterior de esa zona, ¿sí? De esa zona. Ya dijimos que entre C1 y C2 no hay disco intervertebral, ¿ok? ¿Ya? En cuanto a la unión posterior, esto también lo vimos en la clase pasada, ¿no? Existe un ligamento que se llama longitudinal, ligamento transverso, perdón, que está por detrás de la articulación del axis con el atlas, o sea, de la unión de C1 con C2, ¿ok? Ese ligamento tiene una prolongación hacia arriba y hacia abajo, y como tiene la forma de una cruz, entonces recibe el nombre de ligamento cruciforme. Para poner en contexto, además, si es que no se orientan, esto es el occipital, ¿sí? Eso es C1 y eso es C2. Esta sería una vista posterior. Aquí se ha sacado, ¿qué cosa? El arco nebular, ¿sí? Podemos decir que acá se ha sacado todo el arco y estamos viendo entonces la parte posterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? Porque eso es esto, la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Aquí está la membrana tectoria, más abajo estaría el ligamento longitudinal posterior, ¿no? ¿Ya? Y en cuanto a la tractozoidea, ya habíamos dicho la vez anterior, ¿no? Son tres articulaciones, que la media es una trocoide, el diente del axis es la que forma, es la que digamos, es la trocoide, es el pivote, ¿no? ¿Ya? Y las laterales, que son planas, son artrodias. ¿Ya? Las caídas articulares son las caídas articulares inferiores, que ya dijimos que son redondas, planas, a diferencia de las superiores, que son en forma de semiluna y son como una cavidad glenoidea para los cóndilos del occipital. Y estas son las cavidades articulares del axis, ¿no? El diente y las dos cavidades articulares laterales, ¿no? Esto también lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Sí? Este es el corte, una vista superior de la articulación. Aquí está la articulación media, que es la trocoide. Para mencionar de cosas importantes acá, ¿no? Es dos cosas. Una cosa ya les había mencionado la vez anterior, ¿no? Que cuando una persona muere ahorcada, ¿sí? ¿Ya? Lo que ocurre es que el diente del axis se fractura súbitamente y invade el canal vertebral, y cuando lo invade lo que hace es seccionar el bulbo raquídeo, que es parte del sistema nervioso central, y como ahí está el centro de la respiración y de la función cardíaca, eso equivale a muerte súbita. Lo mismo ocurre cuando
antiguamente los autos no tenían, ¿cómo se llama? El posacabezas. ¿Sí? Ningún auto tenía posacabezas. Está pasando los autos de los años 70 pues para atrás, ¿no? No tenían posacabezas. Entonces, ¿qué cosa pasaba? Cuando había la frenada súbita, había el mecanismo típico del latigazo, ¿no? Es esto, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Ese mecanismo, si es que era, digamos, a una velocidad importante, también ocasionaba la sección del axis. Lo mismo, también ocasionaba paro cardiorrespiratorio inmediato y muerte súbita. ¿Sí? Eso durante muchos años existió hasta que, ¿no?, comenzaron a poner en los asientos, ¿no?, el posacabezas. Eso evita que puede que haya una flexión, pero la extensión ya no la va a dar. Y el mecanismo de rotura era justamente en la hiperextensión. ¿Ok? O sea, al momento de frenar, la cabeza hace esto, pero ya el posacabezas detiene. Por supuesto que estamos hablando de una velocidad, pues, no sé, de a 80. Pues. Si van a 200, no hay, digamos, no hay nada de esto que valga. O sea, 200 contra una pared, ¿no?, ya va a ser muerto igualito, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso también ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Esta es la bibliografía, ¿sí? Si tendría que recomendarles un libro, es este.